Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore, de Harvard, popularizó a principios de siglo esta metodología de metaaprendizaje. En Mudanzas de hoy os presento a Rebeca Anijovic, magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde también es directora del profesorado universitario. Asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Autora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente, entre los que destacan La evaluación como oportunidad o El sentido de la escuela secundaria, ambos escritos junto a la también profesora Graciela Capelletti. Son muy relevantes sus aportaciones respecto a la evaluación formativa y a la retroalimentación. Espero que les inspire igual que a mí. Hola Pepe, un gusto saludarte, estar aquí y compartir este espacio para seguir pensando en la educación, que es lo que nos ocupa y nos apasiona. Así que muchísimas gracias por invitarme. Yo antes pensaba que con la escuela sola podía, ¿no? O sea, las escuelas solas podían, y si uno pensaba en los cambios en las escuelas, después se iba a poder, casi te diría, como mágicamente escalarse, ¿no? No tan mágicamente, pero algo de eso. Y ahora pienso que la posibilidad de escalar tiene que ver con aliarse con otros actores, ¿no? Que la escuela sola no puede. Entonces, para mí pensar en la inclusión era pensar en niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Como la inclusión de esos niños. Y yo pienso hoy que la inclusión es muchísimo más amplia. La inclusión es la inclusión de todos. Para mí, con una buena propuesta de enseñanza, antes, ¿no? Pensaba que era suficiente para que tú pudieras hacer transferencia a otros campos, a otros temas, a otras materias, en el caso de un estudiante. Para mí hoy la transferencia implica también acompañar a que eso suceda, ¿no? Yo te he estado siguiendo y si tuviera que poner un titular diría, hombre, el círculo virtuoso de la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo podemos realmente verificar esa retroalimentación, ¿no? Primero la ubico en un proceso de diálogo, ¿no? O sea, nosotros venimos de un modelo de retroalimentación correctiva. Te digo si está bien o está mal, te digo si has aprobado o reprobado, unidireccional, con un estudiante recibiendo esa corrección sin posibilidad de entablar un diálogo, sin posibilidad de comprender de qué se trata esa supuesta corrección. Y sobre todo, te diría que mi preocupación inicial viene de la ajenidad que el estudiante siente con la evaluación. Entonces, de alguna manera, la retroalimentación, desde una perspectiva dialógica, intenta esa conversación, o a través del uso de instrumentos, no importa, pero la modalidad de la retroalimentación es: yo te provoco con una pregunta sobre tu trabajo, te provoco con una valoración donde te ayudo a reconocer una fortaleza de tu trabajo, de tu producción, con una sugerencia bien llena de información. Digo, para poder recibir retroalimentación, ofrecer retroalimentación a un par, necesito también aprender a autoevaluar. Son prácticas teóricas desde hace muchos años, pero no practicadas en las aulas. O cuando se hacen tan esporádicamente que no tienen ningún impacto. Si yo voy a trabajar con la retroalimentación, suponte 2 veces al año, o te voy a proponer 2 actividades de autorreflexión y evaluación 2 veces por año, no va a generar ningún cambio en tu práctica de evaluación. Entonces tienen que ser enseñadas, explicadas su sentido, para qué sirve una autoevaluación, para qué sirve la retroalimentación, ejemplificadas, sostenidas en el tiempo a lo largo de toda la escolaridad y en construcción colectiva, colegiada entre los equipos. La estructura
va contra esa idea. Yo no puedo aplicar algo que no he aprendido, que no he experimentado. Es decir, si a mí nadie me ha evaluado con retroalimentación, si yo no he sido sujeto de ese diálogo con un evaluador, ¿cómo voy luego a poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál podrían ser las pistas para, no sé, de poder conseguir desligar este nudo gordiano, ¿no? Un ejercicio que nosotros hacemos mucho con mi equipo cuando trabajamos con estos temas, que les pedimos a los docentes que evoquen a una situación de evaluación que han tenido a lo largo de su infancia, de su adolescencia. Te diría que tenemos a esta altura de nuestras vidas, qué sé yo, te podría decir más de 3.000 respuestas, ¿no? de esas anécdotas que recuerdan. El 99% son de impacto negativo, de huellas negativas. En nuestro país el formato tradicional es un cuadro de doble entrada con columnas, objetivos, contenidos, actividades, bibliografía, recursos, tiempo, y el más finito de todos es el de evaluación, que dice prueba escrita, en el mejor de los casos. No hay criterios de evaluación, no hay instrumentos de retroalimentación, no hay definición de momentos donde se va a trabajar con la retro... Bueno, es el más finito de todos, digo, simbólicamente. Entonces, para mí hay primero un cambio que hay que hacer en la formación docente, en términos del contenido, digamos, de la evaluación, pero en ser sujeto de las prácticas y en la revisión de mi biografía escolar. Para mí lo más difícil, te diría, es cambiar la política pública de evaluación, ¿no? Tener normativa ayuda un montón, pero no alcanza. Hay que acompañar con formación, hay que acompañar con compartir buenas prácticas de evaluación que muchos docentes sí hacen, y entonces compartirlas y ver, bueno, cuéntame cómo lo hiciste, por dónde empezaste. La idea de gradualidad, pero como la canción Despacito, ¿no? Despacito, cuando tú conversas con los docentes que se entusiasman y dicen, bueno, a partir de mañana yo hago autoevaluación, retroalimentación. Bueno, mira, no es así, hay que despacito ir armando una propuesta, organizando, definiendo por dónde empezar, quién empieza, en qué áreas, con qué profesores, cómo informamos a las familias de esto. Las familias también te exigen, ¿cuánto se sacó mi hijo? ¿Qué nota tiene? ¿No? Entonces me parece que también hay un trabajo que hacer con las familias, de esclarecimiento, de entender que hay otras maneras de evaluar. Y si uno hace un buen recorrido de evaluación formativa, te diría que es bastante fácil llegar a la calificación, porque tú vas a considerar los avances, que allí tiene puesto el foco la evaluación formativa, y los logros. Y tú puedes decidir que los avances valen el 70% de tu calificación y los logros el 30% o 40%, 60%, no importa. Entonces, también cumpliría con la certificación que exige un ministerio, que exige, digamos, los aspectos, diría, más formales e institucionales. Tras la experiencia de la pandemia, ¿qué queremos soltar? ¿Qué queremos mantener? ¿Qué podemos reimaginar? Pero te voy a pedir que selecciones una sola respuesta. Soltar las prácticas de enseñanza más autoritarias, las prácticas de enseñanza donde el dueño del conocimiento es el docente como única fuente. Esa es una práctica para mí para soltar, entre muchas otras. Me pones en un aprieto en elegir una, pero bueno, la primera que se me vino a la mente. Que mantener todo lo que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Con los vínculos que se establecen entre docentes y entre estudiantes, mantener y fortalecer, ¿no? Sin vínculo no hay aprendizaje, así que eso es para sostener. ¿Y qué innovar? Bueno, tantas cosas, Pepe, o sea, tantas cosas, pero en principio innovar en estrategias de enseñanza que vuelvan a
a abrir esa curiosidad que naturalmente tiene un niño y que después la va perdiendo, instalar, innovar en los modos en que un estudiante puede decir voy feliz a la escuela. Y voy feliz porque aprendo, voy feliz porque tengo posibilidades de elegir y trabajar no solo en lo que la escuela me indica, sino en algo que a mí me interese. Va a haber unas grandes tensiones entre la inercia de volver a la tradición, ¿no? Porque es lo seguro, lo fácil, y el impulso de aquellos que han iniciado cambios, que son perseverantes. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo intuyes que esta tensión se va a ir resolviendo o cómo va a evolucionar esta tensión? Y hay que estar, para mi gusto, todo el tiempo revisando, repensando, no decir, bueno, ya está, ya pasó la pandemia, ahora tenemos, no sé, 2 años de tranquilidad, no existe más eso. Me parece que ese estado de alerta permanente, ¿no? Alerta en el buen sentido, ¿no? Alerta para estar consciente de que tenemos que seguir pensando, revisando, que no tenemos respuestas a todas las preguntas, y que esa alerta nos tiene que mantener, digo, como vivos y activos en, bueno, sigamos pensando, sigamos buscando formas de innovar, escuchemos a nuestros estudiantes, o sea, no me parece que vamos a tener como posiciones, o sea, todo para acá o todo para allá. Me parece que van a convivir, sobre todo porque la diversidad de docentes que somos, ¿no? Quien piensa que lo mejor del mundo es seguir dando una clase expositiva y poder ponerle una nota a un estudiante cuando aprende y no nada más. Y hay quien piensa que deberíamos trabajar solo con, no sé, con saberes emergentes, ¿no? Con temas pandemia, inteligencia artificial, cambio climático, ¿no? Y no aprender nada de Cervantes, de literatura. Parece que todo esto convive, revuelto por el momento, revuelto, y me parece que hay que convivir con la incertidumbre y aprender a convivir con la incertidumbre y la flexibilidad, ¿no? Creo que vamos a vivir más en eso, incertidumbre, flexibilidad, algunas certezas, pero me parece que hay mucho diálogo, ¿no? Esto que estamos haciendo contigo, que a mí me parece maravilloso, es un poco eso. No tenemos respuesta, no sé, todo vamos para aquí, todo para allí, sino seguir pensando y compartiendo, pensando colegiadamente.